esta tarde ya, con ganas de irnos a comer a la comida. Aleluya. Abra sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Vamos a leer los primeros 16 versículos, pero antes vamos a leer el versículo 19, el versículo último del capítulo 19. Mateo, capítulo 19, el último versículo, y luego ya continuamos con el capítulo 20, verso 1 al 16. ¿Lo tienen? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo: a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me necesito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oremos. Dios, tu palabra ha sido leída. Yo solo espero que tú hables al corazón, que llegues hasta la profundidad del alma a través de tu palabra y bendigas tu palabra en cada corazón. Si hay algún enfermo aquí, Señor, a través de tu palabra sea sanado. Si hay algún oprimido, sea liberado. Si hay algún angustiado o afligido, reciba tu paz en esta hora, Señor. Y si hay algún oprimido en el corazón, en la vida, sea liberado en el nombre de Jesús. También te pedimos por aquellos que están en línea, los que nos ven a través de este medio, en el Face, Señor, tú te manifiestas a ellos. Si están en sus recámaras o están en una cama de hospital, allá extiende tu mano y libéralos en el nombre de Jesús. Y bendice tu palabra en esta mañana, en cada corazón. Amén y amén. Cuando estaba en el seminario, estaba estudiando yo mi segundo año en el Instituto Bíblico McBeer de Matamoros, Tamaulipas. Y yo había recibido un campo. Los que conocen Vallehermoso, Tamaulipas y las regiones de aquel lugar, pues van a encontrar que había un campo que se llamaba El Realito, un rancho El Realito, otro que se llamaba Santa Colonia, y luego otro lugar que se llamaba Mayo Sosa, San Pedro, Periquitos,
Sin embargo, a mí me tocó estar en un lugar que se llama Mayo Source, que agarra todo el canal a las alturas. Y caminaba por lo menos unos 15 a 20 kilómetros en infantería. Y cuando alguien se paraba para darnos ray, pues yo iba caminando para que me dieran ray en sus camionetas, y la gente veía, y ya cuando veía que nos acercábamos, el polvo estaba suelto. Aceleraban bastante fuerte, que nos aventaban todo el polvo a la tierra, en la cara, y se iban. Y yo me quedaba con el otro compañero que iba conmigo, enojado. Y a manera de broma le decía al otro amigo: algún día han de querer que les hable de Cristo, y no lo voy a hacer. Pero a lo que voy, hermanos, es que ya estaba en mi segundo año, y ya estábamos en el primer mes de clases en el seminario. Habíamos salido la cuarta semana, o sea, el fin de semana, al campo. Yo seguía en el camino de infantería hasta llegar al lugar a predicar, mientras que otros pues se distribuían en la ciudad o en otras partes del estado o de Nuevo León también. Sin embargo, acababan de llegar los de primer año y les asignaron campos ahí cerquita. A uno lo dejaron en un lugar que se llamaba Los Arados. Y ese llegó el lunes testificando. Cuando estábamos en la clase, él empezó a testificar: oye, yo estoy contento porque este domingo estuve en mi campo y una familia me llevó a cenar a su casa. Dice, y me regaló un carro. Estoy hablando allá por el año 85, 86, 82, 84. Sí. Y le dieron un LTD bonito, flamantito, asientos de piel, oiga, con un motor que rumbaba precioso. La gasolina en ese tiempo casi la regalaba. Y luego me decía, y también me estoy contento porque me regalaron un traje nuevo con su camisa, su corbata y los zapatos. Oigan, yo estaba nomás oyéndolo. Y luego dice, y de paso me dieron un sobre bien gordito, vestido, más de $300 en el sobre. Y yo le empecé a reclamar al Señor. Dije, Señor, Él está en primer año. Mira, yo estoy en mejores condiciones académicas y en condiciones mejores para servirte en el ministerio con mayor conocimiento también, doctrinal y teológico. Y yo que tengo ya casi 2 años allá en este campo, que me echa la tierra en la cara, que tengo que caminar brincando drenes y sequías en los campos para visitar a un hermano a 1 o 2 kilómetros de mi infantería, y este ingrato recibió un LTD, un traje nuevo, y aparte un sobre lleno para su sustento. Y le decía, Señor, ¿por qué él y no yo? ¿Cuál es la diferencia? Y empecé a orar. Y Dios trató conmigo. Y en el trato me dijo que debía ser humilde y agradecido por lo que tengo. Y también empecé a pedirle perdón al Señor. Y fui con el alumno del primer año y le dije, oye,
porque yo empecé a sentir envidia por ti. Pero quiero decirte que eres mi hermano en Cristo y que estaré orando por ti en gratitud por lo que Dios hizo por ti. Y yo seguí adelante. A los meses, muy temprano en la mañana, estoy diciendo que después de 2 o 3 meses, la iglesia empezó a crecer y gente se empezó a convertir a Cristo Jesús. Pero en casa, como mis padres eran agricultores, fue nuestra mañana para despertarnos es a las 4:30, 5 de la mañana, y ya estaba a las 5:30 camino al campo. Así que yo siempre estaba despierto temprano, muy temprano, hacía mi devocional, y luego ya estaba haciendo mi almuerzo, como a las 6:30 de la mañana, tocando la puerta. Y era el hermano Andrés, un hermano de 80 años de edad, que decía, pastor, ya está despierto. Digo, sí, hermano, pásale. Tómese un café, ya lo senté a mi mesa, empezó a tomarse su café, y digo, ¿gusta almorzar? Pues sí, sírvame, ya, en el revuelto que hicimos ahí, comió. Y luego digo, oiga, ¿a qué dijo su visita tan temprano? Ay, pastor, es que traigo las primicias en Asambleas de Dios. Las primicias son para el sostenimiento del pastor, no para pagar la carga social del pastor, ¿sí? Como la iglesia metodista, era para el pastor. Si usted es siervo de Dios, usted es de la herencia de Dios, y yo tengo que traerle a Dios lo que le pertenece, y esto le pertenece a usted. Y decía yo, ¿lo que puede traerme? A lo mejor un marranito, una gallina o una canasta de huevos, ya como mucho un cabrito. Y yo le dije, tráigalo para orar aquí en el templo. Y yo veía que lo jalaba y lo estiraba. Y ándale, muévete. Y jalaba al animalito. Y yo estaba a la puerta del templo. Cuando voy viendo que el hermano llega allá, el animalito era una becerra negrona, Chevrolet, gordita, bonita, de 1 año, enfrente de mí. Y me dijo, pastor, estas son las primicias. El animalito no quiso entrar al templo, pero cuando yo llevaba las primicias que papá y mamá daban para la iglesia, el pastor siempre me llevaba al templo y oraba por ello. Y yo aprendí eso. Y empecé a orar por el hermano. Y empecé a orar por la primicia. Y yo empecé a llorar. Porque en el momento de mayor necesidad, cuando realmente no tenía nada, cuando estaba hablando con las piedras prácticamente, llegó esa becerra menor de 1 año, la más hermosa del rebaño, del corral que tenía mi hermano, y dijo, esto es el Señor, y es para usted. Y oré por el animalito y el hermano, bendiciendo su vida. Y me decía, oye, porque en el tiempo del apareo de mis vacas, veía que por lo menos un toro, Señor. Y vamos a orar, Señor, pues bendícelo y concede la bendición de ese animalito que quiere como cemental. Pasó el tiempo, se vino la cosecha, y otra vez venía el hermano conmigo, me dice, pastor, venga conmigo. Lo vengo a recoger aquí porque nos vamos al banco rural. Ahí nos fuimos a Vallehermoso. Y llegó con la cajera y le dijo, oiga, el cheque que me dieron por toda mi cosecha, saque el 10. Y
y déselo a mi pastor, porque eso es del Señor y ese es el sostenimiento de Él. Y me dio el 10% de toda la cosa para mi sustento. Claro que allá en el lugar aquel era de temporal, teníamos que orar y ayudar para que lloviera. Si no llovía no había cosecha. Mientras yo oraba con la iglesia y arrodillado, por allá el sacerdote salía con Isidro el Labrador, rodeando toda la colonia. ¿Sí? Pero teníamos que orar. Cuando llegó ya el fin de año, vísperas para Navidad, me llevó a su casa a almorzar. Y me dijo, pastor, venga, quiero invitarlo a almorzar, pero quiero que vea lo mío, lo que hay aquí. Y me llevó a sus corrales. Oiga, de las 10 vacas que tenía, las 10 dieron crías. Y ahí entre montoncitos los becerrillos me decían, venga lo que Dios me dio. Y me dice, mire, hay 2 becerros machos. El Señor me concedió todo eso. ¿Saben? Y cuando yo dejé de envidiar y de codiciar las bendiciones de otros, Dios empezó a bendecirme a mí. Amén. Y yo le pregunto en esta hora, porque cuando yo llegué aquí como pastor hace algunos 15 años, y en los 2 primeros años me encontré a un varón joven que todos los días platicaba con él. Él trabajaba en Comisión Federal, tenía un buen sueldo y vivía allá por Anáhuac, pero se quedaba por aquí en la ciudad de la semana. Y saben que cuando platicaba con él estaba frustrado, porque él estaba en la fila, me contaba, yo estaba en la fila para comprar un boleto del tren. Pero en eso llegó una ancianita y me pidió permiso para pasar dinero ella en la fila que yo. Y como era una ancianita, yo le di lugar. Y ella entró y compró su boleto. Y luego enseguida de ella salí yo. Vino el sorteo. Y en semanas llegaba el sorteo. Y resulta que se llevó el premio mayor del TEC, esa ancianita. Y decía, ¿por qué ella y no yo? Si yo era que iba a ir primero que ella, ¿por qué la dejé entrar? Digo, porque Dios quería bendecirla a ella y no a mí. ¿Pero por qué Dios es así? Digo, porque Dios ama a esa ancianita tanto como a ti. A ella le hacía falta, a ti no, porque tienes un buen sueño. Frustrado. Yo le pregunto a usted, ¿se goza cuando alguien de la familia o alguna amistad suya o algún hermano en Cristo Jesús, se goza usted cuando Él es bendecido y usted está hablando con las piedras? Amén, amén. Realmente es motivo de gozo y alegría, salta porque esa persona está siendo bendecida en frente de sus narices y usted no. O se siente frustrado, se siente que es un personaje que Dios no quiere ver ni puede ver, o porque no le ha oído sus oraciones para mejorar.
quiero decirle que Dios ve su corazón y quiere bendecirlo, pero creo que debe de cambiar de actitud. Después de esa ocasión, yo me gozo por cada bendición que le llega a mis amigos o a mis hermanos. Amén. Y cuando oigo que me dicen, compré una finca en tal lugar, me gozo con ellos. Porque disfruto como Dios nos bendice. Amén. Bueno, en esta parábola tenemos a Jesús, primeramente atendiendo a un joven rico que le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hoy es el segundo punto del sermón de hace como 4 meses. ¿Sí? Este pasaje que estamos leyendo es la continuación de ese pasaje. Ahora, aquí la pregunta es, ¿te molesta porque yo soy bueno? En este contexto. Acá en el primer texto dice, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno? Y ese es Dios. Y acá ahora, con este amo de la hacienda, el trabajador se molesta porque él es bueno. Dice, ¿por qué te molesta que yo sea bueno? Esta parábola se abre diciendo así, porque el reino de los cielos es semejante a una ciudad. Hermanos, nosotros somos hijos del reino. ¿Somos del reino de Dios o no? Amén. Somos hijos del reino de Dios. Y el rey es Jesucristo. Y tenemos que ajustarnos a sus normas, a sus reglas, a su forma de ser, a sus leyes. No, las leyes de Él no están conjuntadas o confabuladas con las leyes de este mundo, sino que las leyes del reino son diferentes, son gloriosas y demandan una forma de vivir y demandan una forma de ser y también ver nuestras necesidades y de qué tenemos necesidad nosotros en nuestra vida y en nuestra familia. Ahora dice que es semejante a un hacendado, a un dueño, a un hombre que tiene una hacienda inmensa, con grandes hectáreas de terreno para sembrar o para cercar, pero tiene una grande hacienda. Y él necesita obreros en su hacienda. Y se va a la primera hora del día, o sea, a las 6 de la mañana. Y va a la plaza principal del pueblo y encuentra a unos hombres que están esperando ser empleados. Y vea el trato que hace con ellos. Le dice, oigan, quiero que trabajen en mi hacienda por un denario. El denario, hermanos, era el salario obtenido por un día de trabajo, por una jornada de trabajo. Y en aquel entonces eran de 12 horas. Hoy son 8. Y cuando tengan tiempo va a ser de seguir siendo de 8. Dice que con 2 días de descanso, bueno. Sin embargo, el salario también se pagaba por día, no por semana, ni por quincena, ni por meses. Sin embargo, el hacendado los contrata por un denario al día. Pero
y va a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Y en esa hora ve a otros empleados que están en el mismo lugar desde temprano, esperando a ser contratados, porque ellos quieren llevar el sustento a su casa, a su familia, y realmente allí estaban para ser contratados. Y cuando el amo de aquella hacienda los ve allí, y dice: oiga, ¿por qué están aquí? Y porque no me han contratado. Y le dice: bueno, pues vayan a mi hacienda y les daré lo que es justo. Y ellos van a su hacienda a trabajar, y ya ellos empiezan a hacer el trabajo con los demás. Pero el hacendado ve que hay todavía necesidad de mano de obra, y va a la hora sexta y a la hora novena, o sea, a las 12 del día y a la hora décima, y a esa hora ya casi está pardeando el día. Y le dice: vayan a trabajar a mi viña y les daré un justo pago. Y a los últimos, a los de la hora undécima, ya cuando va a cerrar el día, le dice: oiga, vayan a trabajar a mi viña, porque necesito que trabajen allí y yo les daré lo que sea justo. El primer grupo empezó a trabajar a su hora indicada. El segundo grupo ya entró 3 horas después y empezaron a trabajar con alegría. El tercero y el cuarto grupo también fue a trabajar a esa viña y le iban a dar lo justo. A los que llegaron a la 11ª hora, el amo de la hacienda les pregunta: ¿por qué están aquí? Esos personajes estaban allí desde muy temprano, esperando a ser contratados. Estaban allí porque tenían la necesidad de trabajar. Estaban allí permaneciendo fieles en el lugar porque esperaban llevar el sustento de la familia. Estaban allí porque eran los hombres de la casa que tenían que ver por el bien del hogar y por atender las necesidades mismas, ya sea de una esposa, de unos hijos, o si era soltero, de unos padres de familia, y de llevar el sustento al hogar. Y es algo frustrado estar todo el día y no tener empleo y no tener quien nos contrate, aunque estamos llevando ya el currículum vitae a algún lugar. Ahora le llaman el CV, ¿verdad? Que los llevan a RC, o sea, por recursos humanos, para que estén ahí viendo el trabajo y les digan: ¿sabes qué? Gracias por mandar tu paquetería. ¿Sabes qué? Pues vimos todo esto, pero no es el perfil que queríamos. Oye, gracias por fijarte en nosotros. Oye, es una frustración tremenda. Pero tú, que estás buscando empleo, que ya no sabes qué hacer, que a lo mejor las cuentas ya te llegaron y ya se acomodaron una buena cantidad de ellas, ves que un hermano en Cristo
ves que un recién convertido, ves que tu vecino apenas te va a desempleado y encontró trabajo con un buen sueldo, con un buen dividendo económico, y tú todavía sigues desempleado. Y cuando oyes que ya fue contratado, y cuando oyes que apenas tenía un mes de haber salido del trabajo y ya fue contratado, y tú ya tienes un año más y sigues en el mismo pozo, y te haces la pregunta: ¿por qué Dios? ¿Por qué Él y no yo? ¿Por qué aquellos y no yo? ¿Por qué ellos sí son bendecidos? Sí son contratados. Y yo sigo en la misma situación. Y tal vez el Señor lo recibo bien hasta el del agua, el de la luz, el del gas. Y estoy viviendo de aquí y de allá, que me entregan algo de despensa para sobrevivir. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué a ellos sí? Mira, ya es la hora 11. Ya está por cerrar el día. Y no hay quien me contrate. Y parece que ya va a cerrar. Cuando el amo de aquella hacienda me dice: oiga, ¿qué están haciendo aquí? Flojeando. Que están aquí sacándose las cerillas de los oídos. Ellos están ahí, oye, perseverantes, o sea, que están firmes, esperando a ser contratados. No esperan que se cierre el día, esperan que cierre el día con ellos trabajando. Y están esperando a ver a qué hora alguno de los acertados llega y los contrata. Pero son fieles, son perseverantes, están con la esperanza de ser contratados, aunque sea al final del día, porque ellos desean llevar el pan, el sustento, la economía, la ropa, el dinero para los servicios a casa. Y el amo llega aquí a ese hogar. ¿Qué están haciendo aquí? Es que nadie nos ha contratado, pero pues vénganse a mi niña. Y se van a la niña. Y yo creo que echan en la última hora también todos los kilos para trabajar. Se esfuerzan, se esmeran, hacen todo lo que pueden por sacar adelante el trabajo. Y de repente se oye el silbato de que se terminó la jornada. Y levantan herramientas y las van a guardar. Y ahora todos esperan su salario. Sí le dio el versículo último del capítulo 19. ¿Quieren leerlo conmigo? A ver, léanlo todos juntos. No es que se pueda plasmar ahí en la pantalla, pero si no, usted trae su Biblia. Y dice: a ver, léalo otra vez.
primeros. Y esta parábola expresa lo que ese pasaje dice. Cuando terminó la jornada, le dice el amo a su capataz: págale a los trabajadores. Y empieza por los últimos. Y cuando llegan los últimos, reciben su salario. Y el salario es un denario por toda la jornada. Y así fue con el de la hora novena y sexta, y fue así con el de la hora tercera. Les da su denario. Oigan, pero los primeros empezaron a hacer cálculos en su mente. Oye, si el que trabajó una hora recibe un denario, nosotros creemos que vamos a recibir ¿cuántos denarios? 12. Oye, si a ellos les fue bien, a nosotros nos va a ir re bien. Recuerden que el contrato fue por un denario. A los demás les iba a dar lo que era justo. Qué maravilloso es el Señor. Porque no importa el día y la hora que llegues a sus pies. Y si mañana mueres, eres coronado por Él. Porque en Cristo Jesús gana no el que llega primero, sino el que llega. O sea, no es tanto que tú llegues primero y te vengas ahí matando por llegar. Solamente llega, persevera. Por eso dice Jesús que hay que perseverar hasta el fin. Ese será salvo. O sea, el hecho no es llegar primero, el hecho es llegar. Y si tú llegas, vas a ser coronado de la misma manera del que trabajó 50 años. Amén. Amén. Y aquí es donde aquí el Señor empieza a ver este personaje y ya le da a todos. Y ya cuando le paga a los que llegaron primero, les da su denario y se molestan. ¿Por qué a ellos, especialmente a los que llegaron al último, les pagas igual que a nosotros? Si trabajamos todo el día. Porque a ellos sí y a nosotros no. El único justo, hermanos, es Dios. Él no anda con ventajas. Él es justo en todas las cosas. Lo que a veces contraviene la justicia de Dios es nuestra actitud, es nuestra irreverencia, es nuestra inconformidad. En algún otro pasaje dice: si hicieras bien, no te iría mal. Sin embargo, protesta contra la ley, como muchos lo hacemos. Y entonces Jesús le dice: oye, ¿en cuánto quedamos? ¿En cuánto fue el contrato por el trabajo, por la jornada de 12 horas? Vamos a un denario, pues no lo que es. Y déjame a mí, déjame que yo haga con mi fortuna lo que yo quiera. Tú no
Si yo quiero darle dones, ministerios a alguien más, ¿cuál es el problema contigo? Son mis dones. Yo se los quiero dar a Juan Pérez o a Luchita Hernández. ¿Cuál es el problema? Son mis dones. Es el ministerio que yo quiero darles. Es la forma en que yo quiero usarlos. Es la forma en que yo quiero engrandecerlos. Y si yo quiero hacer con lo mío lo que yo quiero, ¿cuál es el problema tuyo? Particularizar algunas personas por aquí. Señor, ¿por qué le das esa voz tan bonita y tan sonora? ¿Y por qué a mí me das la voz de un ganso? Bueno, porque Dios quiere oírte a ti también así. Tu voz alegra el oído de Dios. Porque Él toca la guitarra y la hace hablar. Y yo apenas toco el tundata. Bueno, es que el tundata sirve para todos los estribillos y los arreglos son para otra cosa. Pero nuestra actitud evita las bendiciones que Dios tiene y quiere para ti. Tú puedes ser bendecido de una manera, pero cambia de actitud. En el caso mío, cuando cambié de actitud, empezaron las bendiciones. Dígame bien lo que le voy a decir. Estaba intrincado con papá y mamá y no estuvieron por 10 años. Y por 10 años también viví en situaciones precarias. Cuando arreglé cuentas con ellos, a partir de ahí dejé de andar en los ranchos. Fui pastor en las mejores ciudades principales de algunos 4 o 5 estados, hasta que me volvió a mandar el Señor de aquí de este campo al rancho de Reynosa, Tamaulipas. Pero quiero decir que la actitud suya no permite las bendiciones de Dios. Es más, su actitud hace que usted esté enfermo, con alta presión, con azúcar a más de 500, con ansiedad, con turbación. Se enoja porque Dios es bueno. Le molesta porque Dios es bueno con alguien. Recuerden que Dios puede hacer lo que Él quiera con lo suyo. Y si usted se pierde de esas bendiciones, es porque le falta cambiar de actitud. Dice el salmista David: al corazón contrito y humillado no desprecias. Si hoy quieres ser bendecido, cambia de actitud. Y si te has sentido apaleado, angustiado, afligido y ya no ves la puerta, cambia de actitud y ven al Señor. Él te dará lo que es justo, porque Él es bueno. ¿Quieres pedir al Señor: Señor, perdóname por mi actitud, perdóname por mi arrogancia, perdóname por creerme algo más que otra cosa, perdóname por tener un espíritu quejumbroso e envidioso, avaricioso e inconforme? Y llena mi corazón. Te necesito.
Yo necesito que hagas un cambio en mí. Renuévame a mí. Transfórmame a mí. Libérame a mí. Y límpiame a mí. Y ven a mí, Señor. Quiero ser uno de los últimos en ser bendecido para ser el primero. Señor, aquí hay personas que nos visitan. No conozco su necesidad, pero cualquiera que sea la necesidad de ellos, manifiéstate hoy en sus vidas. Tócalas, libéralas, transfórmalas, vivifícalas, llénales de ti. Tal vez necesitan un abrazo, Señor. Dáselo tú. Abrázalos. Tal vez tengan una petición en su corazón. Que nadie más conoce. Escúchalos, Señor. Y bendícelos hoy, manifestando tu amor y misericordia en ellos y transformando sus vidas en el nombre de Jesús. Si hay personas en el altar, Señor, expresando su necesidad de ti, hoy es el momento que lo transformes. Hoy es el momento para que los ayudes. Hoy es el momento para que cambie su vida, como a los de la hora obedecen. Que los transformes, que los liberes, que los sanes, que los vivifiques y que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu perfecta paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir. Sí, Señor. Ven, Padre Celestial. Tenemos necesidad de ti. Y necesitamos tu perfecta paz en nuestro corazón. Aleluya. Santo eres, Señor. Sí, Señor. Aleluya. ¿Por qué no decir al Señor, dame más de ti, Señor? Te necesito en mi vida.
Gracias por tu amor. Gracias por lo que has hecho y estás haciendo en este momento, en cada vida, en cada hogar, en cada corazón. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Ahora, Señor, despídenos en paz. Que tu paz y tu gracia